No puedes entrar a la universidad si no cumples los requisitos necesarios para enterarte de qué coño van las clases a las que vas a asistir. Con lo cual vas a desperdiciar todos los recursos, el tiempo de los profesores, el tiempo de tus propios compañeros, los consumibles, las aulas, el enorme esfuerzo que para un país como México representa tener una universidad del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en una época fue considerada una universidad de excelencia por la calidad de sus alumnos. A raíz del problema que hubo en el examen de admisión de la UNAM, del que yo hice 2, por cierto, para entrar primero a Humanidades y luego a Ciencias Químico-Biológicas, lo que ha ocurrido de la manera más curiosa es que gente relacionada con el gobierno, gente que cobra con el gobierno, gente que está estrechamente unida al proyecto López Obradorista, sheinbaumista, de populismo idiota, sin ideología y sin compromiso con los verdaderos ideales de la izquierda, de justicia, solidaridad e igualdad. Y por supuesto de transparencia y honestidad, que eso se les ha pasado por completo. Ya ni hablemos de libertad de prensa o esto. Lo que nos ha pasado es que hay gente del gobierno justificando las trampas y falseando la idea de un derecho, del derecho a la educación. Y voy a decir lo siguiente. En México, el problema de los rechazados de las universidades públicas ha sido crítico desde hace mucho tiempo y ha sido pasto del uso político de multitud de grupos, organizaciones, individuos, partidos y demás. ¿Qué ocurre? No hay suficientes espacios para todos los alumnos que quieren entrar a la universidad. Pero por otro lado, no pueden entrar a la universidad todos los que quieran. Tienes que tener una base fundamental para poder aprovechar la inversión que el Estado, que tu sociedad, que tu gente hace en ti para formarte como profesional prácticamente de manera gratuita, ¿no? Eso se les ha pasado de vista a muchos, sino que han preferido justificar las protestas, incluso la violencia de los rechazados, diciendo que no, que la educación es un derecho. Pero es un derecho que tiene límites. En el sentido estricto, en la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron la evaluación desde sus hogares mediante computadora o ordenador con cámara y micrófono encendidos más de 158,000 aspirantes. La UNAM contrató un software especial supervisado por una empresa privada porque, aunque algunas personas lo crean, la UNAM no tiene la forma de hacer esto. Es mejor que lo haga una empresa especializada. Pero al publicarse los resultados en julio se detectó un número alto de puntajes perfectos, que eso en raros exámenes y con muy pocas personas ocurre. Yo recuerdo un compañero mío que tenía siempre puntajes perfectos, brillante físico en la actualidad, y puntajes muy elevados en carreras de alta demanda como medicina y derecho. Hubo protestas, hubo sospechas de trampa generalizada. Por poner un ejemplo, en exámenes anteriores, el 3,5% de los aspirantes tenía 100 aciertos o más. En este examen, la proporción fue del 16,3%. En el umbral de 110 aciertos, el salto fue de 0,9 a 5,5. La mediana y los percentiles superiores se desplazaron de forma atípica hacia arriba. La estadística nos dice cómo funcionan las cosas y cuando las cosas se mueven de una manera absurda es que algo está pasando. La idea es que probablemente un número importante de aspirantes recibió ayuda indebida, pero esta estadística no permite de saber quién concretamente hizo qué trampa. Simplemente estamos observando el total. Entonces, como no se sabe quién hizo la trampa, pues se ha propuesto hacer un examen de control. Pero vamos a oír lo que dicen los hijos de López Obrador respecto de esto. Y empiezo con un sujeto que es uno de los grandes ideólogos. Me estremece la soledad de pensar que un sujeto así sea un ideólogo. Y es alguien a quien yo conocí bien, y es alguien con quien yo trabajé gratis en una publicación que él tenía. Pero yo pensaba que él era un hombre de izquierda, pensaba que era un hombre que creía en la democracia, la libertad, la transparencia, la justicia, la igualdad.
y la honestidad, y que hoy es parte de un gobierno enormemente corrupto que ciertamente lo único que hace es clientelismo con recursos, regalando dinero y diciendo que regalar dinero son programas sociales, cosa que cualquier persona de izquierda le va a usted a decir que no es así. Los programas sociales no son limosna, no son la caridad de la derecha, de la iglesia, sino que los programas sociales son aquellos que facultan a quienes viven en la pobreza para poder salir y mantenerse fuera de la pobreza sin tener que estirar la mano cada 2 meses para que le den su limosna. Bueno, esto es lo que defiende este tipo, pero además hace lo siguiente. Ese examen de admisión no está hecho para evaluar las aptitudes, habilidades, conocimientos de los aspirantes. Esto no lo sabe, pero se lo inventa porque conviene a su discurso ideológico. Está hecho para excluir a la mayor cantidad posible de aspirantes. No, está hecho para aceptar a la cantidad justa de aspirantes que puede recibir una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una multitud de alumnos y que se ha expandido de una manera extraordinaria. A mí me tocó ser la primera generación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales en Iztacala, y no me acuerdo cuáles eran las otras. Yo fui profesor del CCH cuando se había ampliado la preparatoria, porque las 9 preparatorias que tenía la UNAM no alcanzaban a resolver la necesidad de educación media superior, y se abrieron los CCHs, que desafortunadamente fueron un desastre. Un examen para elegir a quién se admite, por supuesto, excluye a los que no se admiten porque no cumplen los requisitos, pero esto se hace en todo el mundo. Sigue el señor. No sirve para evaluar cultura, para evaluar conocimientos, para evaluar habilidades. ¿Tiene alguna prueba de que esto que está diciendo sea cierto? No. Creo que no es bueno demonizar de más la trampa, porque ante un examen tan injusto, ¿por qué? La trampa tiene una justificación. Imagínate que nos centráramos en calificar como tramposos a los indocumentados porque entran sin visa a Estados Unidos. A eso equivale. Primero que nada, no equivale en eso de ninguna manera. Pero por otro lado, sí efectivamente cometen una falta administrativa de las leyes de Estados Unidos quienes entran ilegalmente a los Estados Unidos. No cometen un delito. Cometen trampa también quienes entran a México irregularmente. Sí, para eso son las leyes. Y el hecho de que te agarres de algo emocional, como es la gente que nuestro país expulsa por no haberles podido dar la oportunidad de vivir una vida digna y que tienen que irse a otro país a ganarse la vida que México no les permite, que la presencia de la delincuencia no les permite porque ustedes los han dejado actuar libremente, comparar a esa gente con quien hace otro tipo de trampas es manipulación emocional. Y Pedrito, Miguelito, tú lo sabes. Son chavos que quieren entrar a la educación superior y a los cuales en los hechos se les está negando un derecho. No. El derecho que tiene requisitos. Y no lo dice la UNAM, que es por supuesto ahora el blanco de golpeo de este gobierno que pretenderá hacer universidades donde cualquiera puede entrar y con pagar, con presentar su nombre en la ventanilla correcta, recibir su título de médico, de ingeniero de minas, de ingeniero petrolero, de abogado o de cualquier cosa que en otro lugar del normal requeriría que cumplieran algunos requisitos. Mira, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la cual México es signatario y que supuestamente defienden estos señores que violan los derechos humanos constantemente y que se han apoderado incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora no defiende a la gente sino al gobierno, dice en su artículo 26, la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Bien. La instrucción elemental será obligatoria. Bien. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada.
Magnífico. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Repito, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Bueno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto, afirma ratificación y adhesión por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y que está en vigor desde 1976, dice en su artículo 13: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación, convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¡Magnífico! Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, eso sí es de izquierda, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Fantástico. Párrafo 2. Los estados partes en el presente pacto reconocen que con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La secundaria en todas sus formas, incluida la técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. ¡Magnífico! Y C. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. ¿Ya? O sea, yo tengo derecho a la educación, pero no tengo derecho a entrar a medicina si no sé leer y escribir. Sí. O esto es demasiado complejo para el ideólogo máximo de la cuarta traición al pueblo de México. No puedes entrar a la universidad si no cumples los requisitos necesarios para enterarte de qué coño van las clases a las que vas a asistir. Con lo cual vas a desperdiciar todos los recursos, el tiempo de los profesores, el tiempo de tus propios compañeros, los consumibles, las aulas, el enorme esfuerzo que para un país como México representa tener una universidad del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en una época fue considerada una universidad de excelencia por la calidad de sus alumnos. Pero ahora nos dicen que no, necesitamos alumnos sin calidad. ¿Derecho? Tiene que buscarse una manera de darle acomodo a quienes no están encontrando acomodo. Si no es en la UNAM, bueno, que ese mismo examen los coloque en otra universidad y vámonos, ¿no? Mira, cada año la UNAM admite a unos 50,000 alumnos y rechaza a 100,000. Eso sin contar los que pasan automáticamente de las prepas y colegios de ciencias y humanidades. Estos son alumnos provenientes de otras entidades federativas o de otras escuelas privadas, como yo accedí a la UNAM, como digo, haciendo 2 exámenes. No hay universidades en México para aceptar a 100,000 alumnos más al año. ¿Por qué? Porque cada una de las universidades que existen públicas en el país también tiene sus propios aspirantes, la gente de esa misma entidad, y es gente que necesita hacer un examen de admisión para cubrir el cupo que tienen esas universidades. No puedes tener una clase con 300 alumnos por un capricho populista, que además no está haciendo efectivo un derecho, está engañando a los jóvenes. Les has dado una educación deficiente. México tradicionalmente tiene una educación pública deficiente, sobre todo desde la década de 1980. Una educación elemental deficiente. Yo en la escuela en la que yo estudié, hicimos una secundaria en un pueblo que se llama Pilcaya, Guerrero. Y los alumnos que salían de esa secundaria, los mejores, recibían una beca para ir a la preparatoria donde yo estudiaba, que era una preparatoria bastante de élite. Y tenían muchos problemas para adaptarse. Yo tengo un queridísimo amigo que
que fue el becario del año en el que yo estaba, de la generación en la que yo hice el bachillerato. Pero tú veías que aún en esa escuela que habíamos hecho con tanto cuidado, los alumnos no estaban bien preparados. La preparación en secundaria, la preparación en bachilleratos públicos es deficiente. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque a muchos políticamente les ha convenido apoyar a grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nació legítimamente en contra de un sindicato absolutamente entregado al gobierno, pero que se han dedicado a la política y no producen alumnos de excelencia, no enseñan correctamente aquello que tienen que enseñar. Hay que encontrarles acomodo, no forzosamente, no. Hay que encontrarles caminos. Oye, tú no sirves para la universidad, no cubres los requisitos. Bueno, busquemos para qué sirves. Electricista, hay multitud de carreras técnicas, profesor de educación física, guía de ocio en el medio natural, que es lo que estudia mi hijo, una carrera profesional, una formación profesional aquí en España. Es populismo, es demagogia de la más barata la que usa Pedro Miguel. Sigue. Pero que se diga, bueno, a partir del año entrante tenemos un año para preparar las cosas para que no haya rechazados. Es que es absurdo. Costo medio del alumno año para la Universidad Nacional Autónoma de México es de 110,000 pesos. 100,000 alumnos más son 11,000 millones de pesos. El presupuesto de la UNAM es de 59,000 y se lo han bajado los últimos 2 años. ¿De dónde vas a sacar espacios, pupitres, pizarras, profesores y todo el dinero que todo eso cuesta para darle acomodo a personas que no están preparadas para emprender la carrera profesional a las que tú los quieres meter? Y que ellos pueden quererlo. Pues sí, mira, yo también. Todos queremos cosas, pero la realidad nos impone límites. Y la demagogia te dice que no hay límites. Que la UNAM no tiene aulas, que no tiene suficientes maestros, que no tiene suficiente dinero. Está bien, eso se entiende. Bueno, entonces que ese examen le asegure un lugar en la educación superior a quien lo presente. Porque no puede ser selectivo. Espera, a quien lo presente. La UNAM no tiene aulas. ¿Dónde están las aulas para esos que lo presentan? No las tiene la UNAM, pero no las tiene ninguna otra universidad, ninguna otra institución educativa. Estás diciendo lo que a la gente le gustaría oír en vez de decir la triste realidad es esta. En un jarro de 1 litro no caben 2 litros. Pero esto se presenta como una infracción a un derecho y vamos a hablar de eso más adelante. Pero a ver, el entrevistador, que también es parte del gobierno, hay que decirlo. Porque no puede ser selectivo ni meritocrático este derecho, tiene que ser para todos. Por un examen que pasen todos. No puede ser meritocrático, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho que la meritocracia sea una mala palabra? En México es una mala palabra, pero no debería serlo. Hay cuestiones que sabemos que la meritocracia es falsa cuando las élites le dan lugares a sus hijos que no les pertenecen por méritos. Hablemos de los hijos de Donald Trump, los nepo babies. Pero eso no quiere decir que tú estés de acuerdo en que te opere o un cirujano con enorme experiencia, grandes conocimientos y méritos vastísimos, a que te opere un señor que salió ahora de la UNAM porque Pedro Miguel lo metió, porque tenía derecho a ser médico. Tú no lo aceptarías. Si tu obligación como gobierno es cuidar la salud de la gente, lo que estás buscando es los mejores médicos para tu pueblo, no engordar el número de médicos con gente incapaz. Porque luego va a haber un examen de medicina y vas a decir que es un examen injusto. Por favor. Luego estaba este señor que es un jilguero del gobierno y que dice una de las peores barbaridades, porque mentir, si estuviera penado mentir, ese señor estaría en la cárcel. De un examen de admisión que es por suma de puntos y es de lo que se llama de alto impacto, es decir, que tiene un impacto terrible en la vida de la gente que no lo pasa.
Es decir, te juegas tu vida o los próximos 4 años de tu vida en un solo examen, en 3 horas, en 120 preguntas. Eso en los países, digamos, con un desarrollo educativo y pedagógico amplio, no existe más. Probablemente esto le sorprende viniendo de un personaje tan digno y tan importante y tan evidentemente preparado universitariamente, pero no es cierto. Y pongo ejemplos. China utiliza el Gaokao, examen nacional de ingreso a la universidad, que no es de 4 horas, es de 2 días completos en junio y es el criterio principal para la admisión a las mejores universidades públicas de China. Corea del Sur administra el CSAT o Suneong, un riguroso examen multidisciplinario de 1 día completo, sin el cual no entras a instituciones de élite, ni locales ni nacionales. En Japón, la prueba es de 2 días. Se lleva a cabo el primer sábado y domingo, el 13 de enero o después del 13 de enero de cada año, seguida de exámenes intensivos de segunda ronda, específicos de cada institución y establecidos por universidades públicas, como la Universidad de Tokio. Es decir, aquí estamos hablando de que en las universidades, estamos hablando de universidades públicas, universidades que paga el Estado para darle al país, a la nación, a la sociedad, los profesionistas que necesita. En Turquía se utiliza el sistema centralizado YKS, que en español son examen de instituciones de educación superior, para la admisión de candidatos a universidades públicas según una estricta clasificación numérica, que es de lo que llora este señor. Irán, algunos de estas personas creen que Irán es de izquierda, que la teocracia misógina y sanguinaria que ejecuta a miles de personas y jóvenes disidentes es de izquierda. Esa es la idea absolutamente ridícula que tienen de la izquierda. Bueno, pues Irán utiliza el competitivo examen nacional Concours, que históricamente ha tenido un peso significativo en las decisiones de admisión a los programas de élite de medicina e ingeniería en universidades públicas. ¿Por qué se pone el acento en medicina e ingeniería? Bueno, porque ahí te juegas la vida de otros. Como médico, como ingeniero, puedes hacer un tramo del Tren Maya o del metro de la Ciudad de México mal hecho y matas gente. En otros países eso importa. En España, para acceder a las universidades públicas, todos los alumnos tienen que realizar la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, también conocida como selectividad. Son 6 exámenes escritos de 90 minutos cada uno a lo largo de 3 días sobre temas comunes y específicos del bachillerato. Los exámenes de selectividad los establece cada universidad pública de cada universidad autónoma para permitir a los alumnos acceder al sistema universitario. Y ojo, aparte de eso está lo que mencionaba que se ve que leyó algo en algún lado y más o menos pilló media idea. En España tienes que tener una nota para entrar a ciertas carreras. Es decir, cada año la Facultad de Medicina o la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Derecho ponen una nota de corte. Si no tienes 7,8 en todo el bachillerato, ni te presentes. Solo vamos a aceptar a gente que tiene más de 7,8 y una buena nota en la selectividad. ¿Eso es la malvada meritocracia o es cuidar los recursos de un país y de una sociedad que invierte en la educación de su gente? En Francia, las universidades generales tienen políticas de admisión abierta, pero el acceso a los prestigiosos programas profesionales y a las grandes écoles, a las grandes escuelas, requieren superar rigurosos exámenes nacionales de ingreso después de los cursos preparatorios. Los Países Bajos tienen el indexamen, el examen final de matriculación. Rusia, que algunos todavía creen que es de izquierda, entre ellos seguramente están estos subnormales, el examen unificado del Estado, que en Rusia se conoce como EGE, es un examen de graduación centralizado y obligatorio de bachillerato que al mismo tiempo funciona como examen de entrada a la universidad a nivel de todo el país. En Italia, el TOLC, un examen de entrada basado en computadora, como en México, estandarizado, es exigido por más de 50 universidades en Italia.
Ahí hay el TOELS es distinto según área, el I para ingenierías, el E para economía empresarial y ciencias sociales, el F para farmacia, química y ciencias de la salud, y el SU pues para humanidades, filosofía e idiomas. Suecia, me dirá, señor, que Suecia no tiene un sistema pedagógico avanzado. Se utiliza una prueba estandarizada como una de las formas de obtener admisión a la educación superior. La prueba en sí la administra el Consejo de Educación Superior sueco y se divide en una parte matemática y una parte verbal, cada una de las cuales tiene 4 subdivisiones en 160 preguntas. Todas las secciones se presentan en un día. Un sábado de abril o un domingo en octubre. Dura entre 7:30 y 8 horas. Llora por 4 horas que dura el examen de admisión en México. Entre 7:30 y 8 horas, dejándote un tiempo para tomar el almuerzo. El objetivo de todo examen es evaluar rendimientos académicos. No es el criterio de cupo. Sigo con este señor que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es un escritor de lo que se llama un intelectual orgánico. Ya saben ustedes que hay basura orgánica y basura inorgánica. Hay intelectuales inorgánicos que no pertenecemos a un gobierno, intelectuales orgánicos que se pertenecen al gobierno y con los que se hace composta humana. Ahí teníamos separaciones. Este examen es un embudo, ya lo decíamos, un legado del régimen neoliberal para que se justificara que era el tamaño de la universidad pública era ese. Cada año. Ya no había posibilidad de crecer, entonces Siempre ya no le vamos creció. a invertir. Y estamos hablando de que de los 100, por cada 100 personas que hacen un examen de admisión para entrar a la UNAM, solo ingresan 13. Es un embudo catastrófico para los jóvenes, ¿no? Cada año escolar, cada consejo técnico de las facultades y escuelas. Eso es muy importante. Fíjense ustedes la maldad de las escuelas. La UNAM emite un comunicado al Consejo Universitario y a las autoridades universitarias donde dice, el año que entra puedo darle clase a tantos. Eso es realmente el examen de admisión, porque no hay un criterio de puntos en un examen. No es que sepan más los que sacan más puntos. No. El asunto es cuánto cabe, cuántos alumnos caben, se da el tope y es algo que se va llenando como un vaso. Sí, pero el vaso se va llenando con los que tienen más puntuación en el examen de admisión. Entonces, lo que dice es cierto, hay un cupo, pero lo que falsea al decir que no son los conocimientos, no es la puntuación en el examen, no es lo que sepas. Voy a recordar mi caso. Yo descubrí tardíamente que quería estudiar psicología. Y psicología pertenecía al área de químico-biológicas, de ciencias químico-biológicas. Pero yo había estudiado el bachillerato de humanidades. Entonces, la solución que me ofreció la UNAM es la siguiente. Presentas el examen de humanidades. Si lo apruebas, al año siguiente te permito presentar el examen de químico-biológicas. Y yo, tonto de mí, en vez de pensar que me estaban excluyendo porque son muy malvados, agradecí que me dieran la oportunidad de tratar de entrar a una carrera de un bachillerato que yo no había estudiado. ¿En qué unidades se aplica el examen? En Harvard, en MIT, en Stanford, Yale, Brown, Cornell, Penn, Caltech, Georgetown. Princeton y Columbia habían dejado de exigir el examen y a partir del año que viene van a poner el examen. El criterio para su aplicación no es neoliberal, palabra que esta gente usa como una especie de insulto genérico, ¿no? Todo lo que quieren excluir del universo populista que están creando lo llaman neoliberal. Me llamarán neoliberal a mí seguramente. Llaman a todo neoliberal y con eso se quitan de ellos o corrupto. Y sin ver a los corruptos que tienen ellos dentro, por supuesto. El criterio no es de razones de cupo, es que entren los mejores estudiantes. El populismo no pone requisito alguno para el acceso, desprecia la educación al tratarla como un estacionamiento al que se debe llenar. Esa es la realidad de la educación mexicana en este momento. Es un juguete en el que vale todo, en el que se juega todo, en el que se maneja todo tipo de conceptos demagógicos, falsos, torcidos,
engañosos, todo menos educar con excelencia a los mejores para que aporten al país. Hablábamos el otro día de Mario Molina. Mario Molina es un egresado de la universidad, fue un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero dado que la experimentación, la investigación en México está extremadamente limitada por falta de recursos, porque antes los recursos se los robaba el PRI y ahora se los roban los del PRI Guinda, los del PRI 2.0 de Morena. El PRI era como la versión beta de Morena. Al no haber los recursos para la investigación, Mario Molina se fue. Y resultó que es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX respecto de que los fluorocarbonos estaban acabando con la capa de ozono y provocando un agujero de ozono en el Polo Sur, que ya se está recuperando gracias al protocolo, al acuerdo internacional que se hizo con base en los estudios científicos del doctor Molina. Y se prohibieron los clorofluorocarbonos y se está cerrando el agujero de ozono y se espera que la capa de ozono vuelva a su situación normal de 1940 para el 2060. Ese mismo investigador, premio Nobel 1995, viene a México a ayudar, porque es un hombre de izquierda, a la cuarta deformación. Y aquí lo que se encuentra es un presidente al que la ciencia le da igual, que se niega a aceptar que hay que utilizar modos de producción de energía nuevos y sostenibles y no contaminantes, que se obsesiona con el petróleo, que hace una refinería y que el problema de la educación lo trata de resolver con lo que el propio doctor Molina llamó universidades patito. México merece tanto una salud como una educación que estos patanes no le quieren dar. Les da igual. Les da exactamente igual. Su satisfacción es que un chico entre a la universidad, no que sepa, no que esté educado, no que esté informado, no que tenga pensamiento crítico, no que tenga conocimientos. Solo importa que acceda, porque eso hablará bien de esa especie de gobierno que tienen, del que deberían estar totalmente avergonzados, pero desafortunadamente de Pedro Miguel en adelante ya perdieron la vergüenza todos, si alguna vez la tuvieron.